No hay mejor jardín de las delicias para quien tiene un libre comercio con el lenguaje que un diccionario de sinónimos. Yo tengo el mío, y como no quiero ser jactancioso, farolero, valentón, matasiete, chulapo, matamoros o fachenda, ¿sí? Porque ya pienso que estoy en cierta declinación, descaimiento o menoscabo o bizantinismo o bastardía, sería pronunciar, decantar, decir, dictar, entonar un poema, pero ya no puedo hacerlo. Solamente quiero decirles, bienvenidos a la dichosa palabra. Pues yo no sé cuántos sinónimos tenga la palabra negro, pero uno, si lo busca en el diccionario, aparece en muchos significados. Yo me voy al número 17, que dice así: persona que trabaja anónimamente para lucimiento y provecho de otro, especialmente en trabajos literarios. Digamos que un escritor negro es aquel que le escribe, que las firma, aunque la calidad y el talento parezca un poquito anónimo en ese caso. Han sido muchos los casos de estos escritores fantasmas, que sería la denominación correcta de decirlo en español, a lo largo de la historia. Y muchos han sido mujeres que no se han atrevido a poner su nombre en portada cuando no estaba bien visto que las mujeres escribieran y publicaran. Tal es el caso de María Lijárraga, que es una española nacida en San Millán de la Cogolla, sí, es el lugar donde está el monasterio, fuente y origen de esas glosas que suponen el inicio del español, y que era dramaturga, novelista, ensayista, traductora, y que firmaba sus libros con el nombre de su marido. De hecho, ella se casó con Gregorio Martínez Sierra para poder firmar sus libros. Escribió a los 25 años unos cuentos breves, pero su familia le prohibió seguir escribiendo, diciendo que eso no era una tarea de mujer. El drama apareció porque todo era muy bonito, escribiendo en nombre de su marido, tuvo bastante éxito y el marido parecía estar encantado de ir a las conferencias, de lucir, de posar para las fotos, y María lo que quería era que se publicaran sus obras. El problema fue cuando su marido se echó un amante, tuvo una hija, y cuando él murió, pues la hija reclamó todos los derechos para ella, porque pues María, la primera mujer, no aparecía como escritora y como en los créditos de ninguna manera. Aún así, siguieron este acuerdo porque a los dos les convenía y porque de alguna manera no se podían deshacer. Años después, María Lijárraga escribió, Gregorio y yo, una obra donde aparecía toda esta historia. Ahora, años después, ya reconocida, ya firmadas todas sus obras con su nombre original, Isabel Lizárraga, no, perdón, Isabel Lizárraga, sí, acaba de escribir una novela ajena en la que cuenta toda esta historia, esas historias de esas mujeres escondidas tras nombres de algunos de otros. Así que nosotros sí somos nosotros cuatro. Yo soy Laura García y esto es La Dichosa Palabra. Buenas noches. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre nuestros corazones. El próximo año vamos a celebrar los 100 años de la publicación de este poema eminente de Ramón López Velarde, La Suave Patria, que publicó José Vasconcelos en la revista El Maestro, que él mismo dirigía. Con mayor razón, el próximo año deberíamos estar celebrando, creo yo, los 200 años de vida independiente de nuestro país. Recordemos, la independencia no se logró con la violencia del movimiento de Hidalgo en 1810, sino con un acto de concordia, con una negociación en 1821. Pero bueno, el hecho es que, según López Velarde, cuando nacemos, se dirige a la patria, cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera.
Al triste y al feliz dices que sí, que en la lengua de amor prueben de ti la picadura del ajonjolí. Y así como el ajonjolí está en todos los moles, nosotros estamos en la dichosa palabra. Este es el mes de septiembre, mes de la dichosa patria, y yo soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Bueno, decía en estos tiempos de reclusión, de volcarnos sobre nosotros mismos, el gran escritor tan tempranamente fallecido como tantos otros genios, nos dice: los problemas del mundo no pueden ser resueltos ni por los cínicos ni por los escépticos, porque están atrapados en las realidades evidentes. Necesitamos gente que pueda sentir cosas que nunca existieron. John Keats. En efecto, estamos iniciando el mes de la patria, o sea que vamos a conectarnos con nuestras raíces. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto esa entrada, porque me gusta mucho que en el confinamiento uno tenga el desideratum, la propuesta de volcarse sobre sí mismo. A mí, en lo personal, no me gusta tanto volcarme sobre mí mismo, me gustaría volcarme sobre otros prójimos, pero así es la vida, ¿no? ¿Volcarte o revolcarte, Eduardo? No, porque ¿Prójimos o prójimas? ¿Mande? Prójimos o prójimas. Cada quien. Aquí estamos en un país de libre convencimiento amortiguador. Venimos dando una pregunta para redes que dice: obra escrita por quien probablemente era la persona más poderosa de su tiempo, que hizo también una serie de apuntes personales, no tenía la intención de publicarlos. En el primero de sus libros hace un recuento de los dones que le han legado, escrita originalmente en griego helenístico o koine. A ver, indaguen por ahí. Hay una edición en sepan cuántos, por cierto. Y ahora bien, aquí vienen las preguntas de nuestro público que se ha volcado sobre nosotros. Bienvenidos, caray, qué bueno que alguien, etcétera. Sobre la literatura de terror, ¿por qué no hablan de esto, por favor? Sergio Emiliano nos lo pregunta. ¿Quién tiene la valentía de hablar sobre literatura de terror? Bueno, yo creo que hoy casi los buenos escritores que escriban en los medios, en las noticias, se puede hablar de literatura de terror contemporánea. Pero bueno, yéndonos realmente al género, ¿no? Al género de la literatura de terror, podríamos decir que curiosamente el género de la literatura de terror, como la literatura erótica, ¿no? Pues la literatura erótica, pues realmente persigue despertar una vivencia erótica. La literatura de terror, pues lo primero que podríamos decir es que quiere causar miedo, ¿no? Evidentemente, o sea, queremos asustarnos, como en las películas de terror. Ahora, los escritores, curiosamente, en algunos lugares, digamos, fuera del ámbito de la literatura occidental, se podría decir que se pueden encontrar en China, en la India, en Japón, ¿no? Algunas muestras como sueltas y dispersas a lo largo de la historia de esas culturas. Pero en el caso de la cultura específicamente de la Europa occidental, podríamos decir que en la antigüedad clásica no hubo propiamente literatura de terror, hubo pasajes, ¿no? Había pasajes en algunas obras, por ejemplo, en el Satiricón de Petronio, en la época de Nerón. Hay algunos pasajes que son francamente terroríficos, ¿no? También hay en algunas partes, por ejemplo,
en Plinio. Plinio cuenta de un filósofo que, por cierto, fue maestro del emperador Augusto, que nació en Tarso, en el pueblo de San Pablo, y que él platica que se le aparecía un fantasma en cadenas, ¿no? Y pues algunos de esos pasajes, diríamos, son propiamente literatura de terror antes de que el género, o sea, conscientemente se buscara provocar terror con toda una obra. Y según los analistas y según los ensayistas que se han dedicado al tema, yo particularmente he sido devoto de seguir ensayos, conferencias y sobre todo una obra que recomiendo mucho, que creo que es una de las primeras en español de Rafael Llopis, Historia Natural de los Cuentos de Miedo. Y Llopis nos dice que realmente nunca existió literatura de terror hasta que el hombre europeo no pudo realmente jugar con el miedo. La realidad era tan terriblemente a veces misteriosa, desconocida, y todas las sociedades tenían miedo de tantas cosas que pues era difícil jugar, digamos, estéticamente con la sensación. Ahora, una de las primeras escritoras de literatura de terror, Anne Radcliffe, Los misterios de Udolfo es una de sus primeras obras, que junto con Horace Walpole, este escritor inglés, los dos ingleses, por cierto, se consideran casi los padres, los que abrieron conscientemente la literatura de terror en la Europa occidental. Walpole con El Castillo de Otranto, y Anne Radcliffe, además, a diferencia de Walpole, escribió un ensayo pensando acerca de la literatura de terror, y hizo una distinción que todavía más o menos muchos siguen, que el horror tiene más que ver en la literatura con cuestiones corporales, con sangre, con asesinatos, con cadáveres, con cosas que terminan siendo hasta repulsivas, ¿no? Y en cambio el terror, que es de lo que nos están platicando, tiene un poco más que ver con cuestiones emocionales, intelectuales, y podríamos decir que sobrevive a vivencias numinosas. El gran escritor Rudolf Otto, en el ámbito de la sociología religiosa, exploró lo que él llamó la vivencia de lo luminoso, ¿no? Y lo que nos dice Otto y lo que nos dice Bataille y lo que nos dicen muchísimos filósofos es que obviamente por más racionales que seamos, siempre conservamos un núcleo de nuestra infancia como individuos, o en el caso de Europa como grupo cultural poblacional, conserva de la época, de las épocas, diríamos, primeras culturales, estas religiosas de superstición, de contacto con el más allá, de vivencia de lo sobrenatural, ¿no? Y que todos, aunque logremos cierto escepticismo, cierta crítica y cierta racionalización, sin embargo, lo emocional sigue ahí de alguna manera soterrado, ¿no? Entonces, realmente la literatura de terror es la literatura que va como jugando primero a vestir ese sentimiento que es como el tánatos de Freud, en el cual deseamos de alguna manera, anhelamos el infinito, y el infinito tiene que ver también con la muerte, ¿no? Cuando no estamos ya delimitados, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es el más allá? Entonces, la literatura de terror juega primero con los muertos, ¿no? Con los cadáveres, con los aparecidos, ¿no? Entonces, podríamos decir, en el siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa, se juega sobre todo en la literatura de terror, juega con aparecidos, con fantasmas, con muertos. Y luego, a medida que va avanzando el siglo, en España, en Francia, en Estados Unidos, Edgar Allan Poe, Joseph Sheridan Le Fanu, con Vathek, y empiezan Carmila, ¿no? Que es una vampira, empiezan a aparecer los monstruos, ¿no? Los monstruos, ¿no? El hombre lobo y
y vampiros, etcétera. Y eso va pasando a lo largo del siglo XIX, y al llegar pues al final del siglo XIX, pues tenemos obras famosísimas, extraordinarias, como el Drácula de Bram Stoker, y ahí empezamos a entrar en lo que los historiadores de la literatura de terror llaman el ámbito un poco como metafísico, ¿no? Con el juego ya emocional de los arquetipos, ¿no? Entonces, ahí tenemos las obras, por ejemplo, de Lord Dunsany en Inglaterra, de Algernon Blackwood, o del extraordinario Arthur Machen, ¿no? Que el otro día, por cierto, que hablamos de Pan, que nos preguntaron de Pan, Arthur Machen escribió Los hombres de blanco, que es una obra verdaderamente increíble, o El gran dios Pan, justamente, que empieza a incursionar en como raíces culturales de la vida occidental. Y luego tenemos a Lovecraft, que abre la literatura metafísica, digamos, de terror, que ha alimentado mucho al cine, por supuesto, ¿no? Y muchos han reflexionado. Perdón, Pablo, sí. No, que hasta la fecha, digamos, el propio género de las películas de terror aprovecha muchísimo los misterios religiosos. Ahí hay una conexión muy clara, ¿no? Eduardo también estaba levantando la mano desde hace un rato. Sí, a mí yo lo que quiero decir es una cosa, es decir, cuando se habla de literatura de terror hay que hablar de algo que ya se formula como tal. Es decir, siempre elementos dispersos los vamos a ver en cualquier cosa. Si alguien compara el lenguaje animal con el lenguaje humano, la comunicación animal con... No alemán, perdón por todos los alemanes que no están oyendo. La comunicación animal con la alemana, está bien. El lenguaje humano siempre va a encontrar elementos y cosas y emisor y guagua, que bien lo dije. El chiste de esa comparación es que para crear un lenguaje hay unos elementos juntos que están dentro de una estructura. Es decir, hay elementos de terror hasta en el... no sé, en la epopeya de Gilgamesh, ¿sí? Si uno se quiere asustar con eso, y ya. Es decir, creo que hay que pensar con la literatura de terror como en una estructura. Es como cuando la novela policíaca. No es lo mismo que alguien esté persiguiendo a otro en la Odisea a que ya haya una estructura de un criminal que persigue al autor de un homicidio. Ahora, lo que ocurre es que, digamos, la literatura detectivesca busca el lector encuentra cierto placer intelectual. Creo que la literatura de terror, bueno, no más que la literatura de terror, el género de terror, porque a la literatura creo que ya le cuesta más trabajo competir con las películas donde realmente vas y saltas de la silla, pues porque te meten un ruido así a todo volumen. Primero una cosa de mucho silencio, luego un ruido fuertísimo y saltas de terror, porque pues es un instinto humano reaccionar a eso. Y hay muchas películas muy chafas, muy baratas, donde recurren a estos trucos para espantarte. Es muy fácil espantar a un ser humano. Lo que uno se pregunta es qué busca, lo que yo me pregunto es qué busca el lector más allá de la emoción o de la sensación del terror, ¿no? Yo creo que eso es fruto también de una sociedad un poco ya aburrida. Cuando empieza la sociedad burguesa a aburrirse, es que empieza a buscar estas emociones fuertes que lo hagan sentirse de alguna forma vivo, ¿no? Exactamente. Cuando yo creo que muy ocupada, pues no la dichosa palabra. Perdón. Hay algo ahí que, bueno, yo quisiera también seguir más. ¿Por qué no hacemos una extensión? Y porque con lo que abrió Germán me gustó mucho, es decir, entre la cuestión erótica y la cuestión terrorífica, el chiste está en cómo esté escrito. Es decir, un texto que diga cosas que tienen referentes eróticos o que diga cosas que tienen referentes muy terribles, no funciona si no está bien escrito. Y por ahí va la cosa. Pero a mí me dijeron que a quien le ha dicho esa palabra, yo diera una definición y voy a dar una que tiene aquí algo que realmente está muy fácil para que ustedes lo encuentren y cosas difíciles. Ahí les voy. Quitar a alguien lo atarantado o lo distraído. Remediar la pasividad de alguien. Recortar a una vela la parte de la mecha ya quemada. Verbo que suele usarse en imperativo y que ojalá
estuviera más. ¿Tenemos, Laura? Tenemos dos libros de la editorial Elefanta, que es una de nuestras consentidas aquí en La Dichosa Palabra, a la que mandamos también muchos saludos. Uno es Decir otro lugar, de Eva Castañeda, que es una estudiosa de la poesía y que dice que otro presente es posible, pero además de esto que se dice mucho de otro futuro es posible, ella lo que hace es reivindicar mucho otro presente es posible. Se trata de poesía y, bueno, pues también nos gusta mucho la poesía aquí. Las ilustraciones son de Jorge Broson Vallejo y el otro es Un bien al mundo, de Andrea Bajani, también de Elefanta, con traducción del laboratorio Traducic. Andrea Bajani, que pues hace novelas, ensayos, traducciones y colaboraciones, y que habla en esta novela del dolor como un sentimiento secreto, como un planeta oculto al que tenemos, y desde luego lo que hace es trazar este mapa sentimental, este bosquejo, este boceto de los sentimientos y, bueno, darle un peso muy importante al dolor. Así que hay dolor, ya me volviste a dar, y estos son los libros que estamos dando este hoy. Y tenemos ejemplares también de Tenochtitlan 1519, con textos de, entre otros autores, José Luis Rojas, Ángeles González Gaño, el gran José Luis Trueba Lara y muchos otros, todos coordinados por Vicente Quirarte. Es una cortesía de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, que publica este libro junto con El Equilibrista otra vez. Y para ustedes, rituales cotidianos de Mason Currey o Mason Currey, traducción de María de Bru, de Sala y de Sala y Martí. Colección Turner Noema en Turner Publicaciones para ustedes. Buenísimo. Y he aquí que en este momento desapareceremos, pero es probable que volvamos. Pues aquí seguimos en La Dichosa Palabra. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y seguir de esta forma tan virtual, que normalmente mandamos saludos a todos los que nos ven por sus dispositivos electrónicos y en otros horarios y en otros momentos, y pues ahora como que con más ahínco pensamos que cada uno en nuestra capsulita podemos mandar todavía, incluso a los dichosos desde nuestras casas también, esos saludos. Seguimos también aquí con más preguntas que nos hicieron llegar. Esta la hizo Sandra Ríos Alvarado y me gusta mucho esta pregunta. Que hablemos sobre la palabra mano. ¿Mano de hola mano o de estás mi manita? A ver quién se lanza con esta. Bueno, a mí me gusta mucho esa pregunta porque es una pregunta de una palabra muy simple que todavía parece que la hablamos en latín. Mano viene de manus y ya tendrá sus derivaciones hasta abajo del indoeuropeo, ¿sí? Y está en muchísimas palabras. Una vez hay veces que no puedo tener dinero para salir a los estados de nuestra hermosa República Mexicana. Canal 22 te saluda, para ir viendo qué hay. Pero sí lo puedo hacer en un diccionario. Y una vez en el diccionario de la lengua vi que había 4 páginas de acepciones de la palabra mano. ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué hay tantas connotaciones de la palabra mano? Y no me lo pude responder. Pero ahora que ya estoy aquí haciéndolo en público, pues voy a intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque la mano es importantísima para la generación de nuestra identidad como seres humanos. Es decir, hay un librín, por ejemplo, que una vez se lo presté a
Leonel Guitián Bernicer, que seguramente me está oyendo y que no me ha devuelto, que se llama La mano, de Frank Wilson. Es de la colección Metatemas de Tusquets. Y es sobre la cuestión de cómo la mano influye en todos los procesos de generación de nuestra inteligencia humana, por así decirlo. Lo bonito del diccionario, y recórranlo en un diccionario de inglés, en un diccionario de francés, vean todas las cuestiones que hay de echarle a uno la mano. Eso es lo que quieren hacer los diccionarios. Y de pronto interviene la mano de Dios y uno siente que si no sabe ese lenguaje, pues está como dejado de la mano de Dios. Entonces uno lo que tiene que hacer es echarse una manita de gato, ¿no? Para ver si algún mano, un cuate, oye, mano, ¿no me ayudas con esto? Y eso es muy bonito, ese sí es mexicanismo. Mano como amigo, como carnal, como cómplice. A mí me gusta mucho porque además se traduce inmediatamente ya en la oralidad a mana. Oye, mana, ¿qué tal? ¿Qué pasó, mana? Etcétera. Aquí entre mujeres lo hacemos mucho. Pero ya si uno tiene más cariño, dice, oye, manita, y vean cómo coincide el diminutivo de mano con manita. Eso es precioso. Uh-huh. Había bienes de manos muertas, que eran los que don Benito Juárez, que lo está saludando a mi mamá, les quitó a las cuestiones eclesiásticas. Hay gente que dice que, bueno, que se conoce a sí misma como la palma de su mano, y si tú le preguntas, oye, ¿no me haces un dibujito de la palma de tu mano, por favor? ¿Por qué? Porque son, en realidad, muchísimas frases, casi como en inglés, donde la palabra mano participa. Participa como un maniobrio que modifica, que hace, que mueve, que manipula esto, ¿no? Entonces uno trata de manufacturar todo eso y de no lavarse las manos de ese aspecto. Y bueno, hay que poner las manos en la masa para que a uno lo agarren en ese movimiento. A ver, compañeros, por favor. Yo sería bueno también hablar un poco de ese diminutivo que tú comentabas antes, porque yo tengo una muy buena amiga argentina, Romina, que me hizo una vez una pregunta, una chulada la Romina, que me decía que si el diminutivo de mano era realmente manita, y yo me quedé muy sorprendida y dije, pues sí, ¿cuál otro va a ser? Entonces resulta que en Argentina y en algunos países hispanohablantes el diminutivo de mano es manito, y dicen la manito. Y a mí que me resulta muy sorprendente, por decirlo menos, decir la manito, es una expresión muy normal para el diminutivo de mano, de la extremidad. No sé si para el resto de las acepciones que has dicho, Eduardo, pero decir que a raíz de eso yo me di a la tarea de investigar un poco y las dos son aceptadas, las dos son correctas. Entonces, el diminutivo de mano es manita o manito, como la manita de mi mano, no el mano de cuate, ¿no? Sino la parte del cuerpo, y me pareció muy, muy curioso. Sí, incluso hay muchos que dicen aquí en México manecita, como hay quien dice en vez de, que dice panecito. Claro, bueno. Panecito, ¿sí? Y de hecho, la manecilla es, pues, claro. El reloj es un diminutivo de mano que va marcando con las manos. Creo que fue Giambattista Vico el primero en el occidente de la modernidad, digámoslo, que llamó la atención acerca de cómo la primera fuente del lenguaje y las raíces más antiguas de cualquier lenguaje, en el indoeuropeo, lo que sea, vienen del cuerpo, de nuestra sensación física de estar sobre la tierra. Entonces, es comprensible que muchísimas palabras deriven o sean parientes de mano, de cabeza, de visión. De pie de página. Sí, de hecho, está hecho en nuestro mundo somático. Incluso los términos más abstractos que se usan hoy en las ciencias muchas veces tienen un origen somático, realmente de lo que podemos entender, de lo que entiende cualquiera que tenga ojos, manos, camine, cabeza, ¿no? Sí, los antropólogos, Leo Frobenius, un antropólogo que exploró el África,
decía justamente que en todos los pueblos que había estudiado y en Swahili, ¿no? La mano exactamente aparece siempre como nuestra conexión, ¿no? Nuestra conexión y evidentemente lo que sea, el cuerpo como nuestro puente. Claro. Ahorita usaste tú la palabra manipulación, y entonces Frobenius decía, el hombre primitivo, los aborígenes, siempre ven al ser humano como el manipulador, ¿no? El manipulador de la realidad, la herramienta, la conexión con la herramienta es que la mano es la que hace a la herramienta, la mano es la que construye el mundo artificial, el mundo que no estaba en la naturaleza, lo hacemos con la mano, o sea, de las obras más antiguas de arte que existen, pues es el arte rupestre, que muchas veces son manos, nada más. Manos, exactamente. Fíjate qué interesante, Pablo, lo que dice es que Rodin en su museo en París, lleno de manos, y él esculpía manos, esculpió un millonal de manos y luego las utilizó en diferentes esculturas porque él decía que justamente él se la pasaba viéndose las manos porque era la forma como comunica el interior con el exterior, ¿no? Que era la puerta. Hay un poema muy famoso de Víctor Serge que se llama Las manos. Algún día contaré su historia, pero como es un poco larga, creo que hoy me callo. Bueno, y en el mundo del comercio, por supuesto, decir que la mano se ha utilizado como unidad de medida hasta que pudimos darle una medición mucho más numérica, con todo, ¿no? Un puñado, un pulgar, todos los elementos que podíamos utilizar de la mano para medir, sobre todo en extensiones. Y luego decir también, ¿no? Sí, claro, pero hablando un poco de las manos y de los pies, a eso iba ahora. Decir que, por ejemplo, los dedos de las manos sí tienen nombre, los de los pies no se utilizan, digamos, médicamente se utilizan 1, 2, 3, 4 y 5. Y atiende a dos razones. Una es que tenemos mucho más a la vista los dedos de las manos que los de los pies suelen estar cubiertos, entonces ¿por qué nombrar algo que no solemos ver? Y la otra es que se pueden utilizar de forma independiente los dedos de las manos y no así los de los pies. Entonces, así como utilizamos pues para agarrar, para señalar, para indicar, para mil cosas, para insultar y para bla, 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 los pies en realidad no tienen tantas utilidades diferentes como los de las manos, entonces no tienen, entonces digamos que aunque puede ser... Sí, yo durante años recibí el calendario de la gente que pinta con los pies en México, muy bonitos, por cierto. Sí, no, pero porque esa habilidad, ¿no? No olvidemos que los propios dedos de las manos dan base a nuestra aritmética, que es en base a 10, ¿no? Que podría ser en base a cualquier cosa, pero usamos la base 10 o incluso los mayas, la base 20 por los dedos. El hecho de que los mayas usaran la base 20 para mí es una prueba de que se podían ver los dedos de los pies constantemente, de que no usaban zapatos cubiertos. Hay una cancioncita que dice, los deditos de las manos, los deditos de los pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Me la apunto, Casar, me va a ser útil. Gracias, Casar. Vamos con la dichosa palabra, una definición que ustedes nos pueden decir a través de los medios que tenemos a su alcance, decirles que actualmente y por toda esta condición pandémica, pues no están siendo los teléfonos una de esas vías, pero los demás sí están todavía abiertas para decirnos quitar a alguien lo atarantado o lo distraído, remediar la pasividad de alguien y también recortar a una vela la parte de la mecha ya quemada. Es un verbo que suele usarse en imperativo y que ojalá tuviera más éxito. Así que, chicos, yo no les voy a decir este verbo, pero por favor, preséntenos los libros. Sí, ya me estoy... Ok. Tenemos textos de Sor Juana Inés de la Cruz, poesía, teatro, prosa, de la décima musa, publicados por Editorial Trillas en la colección Lluvia de Letras. Oh, ¿qué veo aquí? Que están adaptados. Sí, adaptados por Margarita Pino. Y para ustedes, Malitzin, una mujer indígena en la conquista de México, de Camila Townsend, una traducción de Tessa Brisac en la colección de la biblioteca Era, en ediciones Era, para ustedes. Y tenemos también
La novela del cangrejo de Victor Weinstock, aquí la pueden ver aparecer, no camina hacia atrás, ustedes con su lectura camínenla hacia adelante, es de Nieve de Chamoy. Y un super libro que se llama Las hojas, yo aquí lo tengo en mi casa, la otra vez que no tenía con qué cobijarme, me cobijé con él. Es de David Huerta, de la editorial Cataria. Un invento de Fernando Fernández, nada más para poder publicar cosas muy buenas. Pero nos lo regaló Nieve de Chamoy. No nos lo regaló Fernando Fernández. Pero luego ya nos dará alguna otra. Me da mucho gusto que se hayan quitado a la vela, a la mecha, para decirnos estos títulos. Y hablando de Nieve de Chamoy, nosotros que en La Dichosa Palabra este año le estamos dedicando unas cápsulas a las editoriales independientes, justo esta que viene a continuación tiene que ver con Mónica Brown, a la que mandamos muchos besos desde aquí, y su Nieve de Chamoy. Hola, soy Mónica Brown, soy fundadora y directora de la editorial Nieve de Chamoy. Lo que quisimos hacer con Nieve de Chamoy, bueno, ya desde el nombre, no es un nombre convencional, nuestros libros tampoco son convencionales, y la Nieve de Chamoy es como un placer adquirido raro, es un sabor extraño, es un sabor incluso retador. Así son nuestros libros, o sea, no nos gusta lo fácil, no nos gustan los libros simplones, no nos conformamos con una historia a lo mejor correctamente narrada. Nos gusta la jiribilla, nos gusta que tenga algo, que inquiete, que mueva conciencias y que estén muy bien escritos. Pero son libros así como muy arriesgados con el lenguaje, muy ambiciosos literariamente, intrincados, difíciles de leer, y eso a nosotros nos gusta porque rescata el placer de la lectura más allá de la anécdota. Bueno, el proceso empieza con el dictamen. O sea, es difícil que un libro pase el dictamen de Nieve de Chamoy, aunque sea un buen libro, porque justo buscamos que tenga algo diferente. Y empezamos a hacer el trabajo editorial, que comienza con la lectura, ya la corrección del texto. Sí ve uno ciertos defectos, a lo mejor en el libro, cosas que se caen, cosas que no están redondas, y uno tiene que decírselo al autor y dialogar con el autor, porque finalmente es el hijo del autor y no del editor, hasta que los dos quedamos conformes con la versión definitiva de la obra. Y entonces, bueno, ya pasamos a la parte de diseño, que es algo que también queremos que nos distinga. Nos gustan las portadas muy llamativas. Siguiente paso ya es todo lo burocrático, lo que ya no es tan disfrutable, por lo menos para mí, pero que hay que hacer y que es muy importante hacer, que es colocar en librerías, que es difundir, que es buscar que el libro se venda, ¿no? Pues yo invitaría a la gente a que se sumerja en nuestros títulos, a que le dé chance a las voces nuevas que hay en nuestro catálogo, que nos crean que si están en nuestro catálogo es por algo. O sea, calidad literaria siempre va a haber. Desde aquí, desde la pequeña oficina de Nieve de Chamoy, quiero enviar un saludo muy, muy cariñoso a mis amigos de La Dichosa Palabra, y hacen una labor maravillosa y su programa es lo máximo. Всем привет! Меня зовут Даша, я из России. И сегодня я прочитаю Дон Кихота на русском языке. В скромной деревушке провинции Ла-Манча жил идальго по имени Дон Кихот. Как и всякий дворянин, он гордился своим благородным происхождением. Свято хранил древний щит и ротовое копье и держал у себя на дворе тощую клячу и борзую собаку. 3/4 его доходов уходили на похлебку из овощей с говядиной да винегрет, который ему подавали на ужин. По пятницам он постился, довольствуясь тарелкой вареной на воде чечевицы, зато по воскресеньям лакомился жареным голубем. Всем привет в программе «La Dichosa Palabra». Это моя Don Quijote. Hay una relación muy importante entre los rusos y la cultura española. De hecho, el Quijote fue muy importante para uno de los libros de Dostoyevsky, El Idiota. Bueno, vámonos con más preguntas de nuestro culto público, y a propósito de la palabra mano y sus derivados, aquí nos manda don Francisco Javier Gómez Puente, nos manda que hablemos acerca de conversación en la catedral.
Una conversación que duró 4 horas y la tenemos que resumir en unos minutos aquí en la dichosa palabra. Conversación en la Catedral es una obra de Mario Vargas Llosa, premio Nobel peruano, que se hizo famosa, no tuvo tanto eco cuando se publicó, aunque la crítica literaria siempre la asumió como una gran novedad y un parteaguas dentro de la literatura, sobre todo en español, por su esquema, por su forma de escritura, más que por su contenido, que bueno, pues es una columna vertebral política, como acostumbra mucho Vargas Llosa, pero digamos que lo que ha sido importante con esta obra ha sido que con el tiempo ha ido creciendo. Es decir, sí tuvo su resonancia cuando se publicó, pero con el tiempo, del que han pasado más de 50 años, el año pasado se cumplieron 50 años de esa publicación en 1969, una obra que tardó Vargas Llosa en escribir 3 años y medio y que escribió en diferentes ciudades. A mí me llama mucho la atención cómo cuesta a veces concentrarse en una sola obra cuando uno tiene toda la quietud de su casa, está con todo bien organizado y bueno, pues él la hizo en Lima, la hizo en Washington, en Londres, en París, en diferentes ciudades en las que iba él viajando por trabajo y por diferentes actividades que él tenía en ese entonces, y cómo era difícil pues llevar esa obra, ¿no? Su equipaje básicamente era llevarse esa obra en la que trabajó tanto tiempo y en la que se volcó. Se ha hecho muy famosa por una frase de la que se destaca muchísimo, que él dice que él nombró, dijo, de todas las obras que yo he escrito, la que rescataría de un incendio, si tuviera que rescatar una, sería esta, porque ha sido la más importante. Entonces la gente piensa que es su favorita, que es la mejor, y en realidad él a lo que se refiere es que le costó muchísimo. Es una obra que él acepta como que es la que le hizo escritor. Es decir, él se consideró escritor a partir de terminar esta obra, que le llevó mucho tiempo y sobre todo muchas correcciones. Una de las dificultades mayores que tuvo, sobre todo porque estaba a distancia, estamos hablando de los años 60, es que tuvo que corregir mucho. Era una obra muy extensa que estaba prevista para 2 volúmenes, hubo que reducirla a 1. Su editor, Carlos Barral, le pidió que por favor que le quitara muchos adjetivos y muchos adverbios, y él siempre ha contado esto como una acción que sufrió mucho. De hecho, en la edición conmemorativa, en la que me gustaría sobre todo centrarme, porque bueno, la obra, que más que menos todo el mundo ha oído hablar de ella, es una conversación que se da entre el protagonista Santiago Zavala y el chofer de su padre, Ambrosio, muchos años después de haberse dejado de ver en la catedral. La catedral no es una construcción religiosa, es un bar que se llama así por lo alto que están los techos, porque la puerta era como un pórtico de una iglesia, pero era un bar donde ellos van a tener esta conversación, y lo que se trata es de brincar en el espacio, en el tiempo, a partir de una conversación que se da entre 2 personas recordando un pasado y queriendo saber una verdad de una familia, una sospecha que él tenía, Santiago Zavala, sobre algo que había sucedido en la familia. Esta conversación, que se aprovecha mucho para hacer una crítica política a la actualidad de ese entonces en Perú, digamos que lo que tiene de espectacular es su arquitectura. Se habla mucho de la arquitectura de esta obra, y es porque hay unos brincos en los que hay una conversación entre 2 personas, uno le hace la pregunta a otro y el que contesta está en otro momento, en otra situación, en otro lugar, y la historia continúa y todo da datos, idas y vueltas, entradas y salidas de una conversación a partir de un tema en el que van entrando y saliendo, y de forma tangente, muchos otros temas en los que Vargas Llosa se quiere centrar: la familia, el periodismo, la corrupción, la política, etcétera, ¿no? Los años convulsos de aquella época estudiantil, los estudiantes, etcétera. Se habla mucho de la arquitectura, y una vez yo conversando sobre esta obra con Martín Solares, un saludo desde aquí también, él me decía que le gustaría saber a qué edificación, a qué construcción arquitectónica Vargas Llosa hubiera querido como hacer esa comparación. Es decir, dentro de las construcciones se puede hablar de iglesias, de catedrales, como es el título, pero también se puede hablar de una construcción alta, como, no sé, una comunidad de vecinos, o un chalet, una casa de 2 plantas. Es decir, cómo él había querido
o había pensado de forma arquitectónica esta novela que había sido tan difícil de escribir, porque en realidad hay una historia política y luego hay una conversación que se convirtió en la protagonista. De hecho, la historia se iba a llamar Historia de un guardaespaldas, porque Ambrosio era el guardaespaldas del padre del protagonista y es un poco el que cuenta la verdad de esta familia. Perdón que te interrumpa, Lau, pero esa pregunta de Martín Solares sobre la edificación de Conversación en la Catedral, ¿se la hicieron a Vargas Llosa? ¿Se la alcanzó a hacer o nada más se la preguntaban entre ustedes? Pues en el momento que estábamos hablando de eso, no. Después no lo sé, no me he enterado, creo que no. Yo que tuve la oportunidad de presentar a Vargas Llosa el año pasado en la FIL, la verdad es que me quedé con muchas ganas de hacérsela, pero como no era mi pregunta, pues tampoco me atreví a plantearla y a adueñarme de una cosa que no era mía, y sería bueno saber cómo un escritor un poco plantea, ¿no? Toda su estructura. Yo no sé si Vargas Llosa tenía todo esto en mente o fue surgiendo poco a poco. Uno de los aciertos de esta edición conmemorativa que salió el año pasado, cuando los 50 años en Alfaguara, es que incluye 32 páginas al final, un apéndice de unos escritos que rescató de la Universidad de Princeton, donde estaban Carlos Aguirre, cartas y toda esta correspondencia, esta relación epistolar que Vargas Llosa había tenido con gente importante en ese momento de su entorno, tanto escritores, su agente, Carmen Balcells, o Kendo, el crítico literario, pero también está García Márquez, está Mutis, Fuentes, en fin, una serie de personas muy cercanas a él, con las que compartía su proceso de escritura. Y me parece bastante interesante ver cómo alguien, claro, de la talla de Vargas Llosa, que luego ha ido creciendo, en ese momento era su tercera novela, con lo cual todavía no alcanzaba, aunque ya se hablaba mucho de Vargas Llosa en el ámbito literario, ver cómo alguien se enfrenta igual a las noches de presión, a la soledad del escritor, al aislamiento, al no saber cómo seguir, a la inseguridad de estar un poco dudando de si lo que está escribiendo tendrá sentido o no. Y luego también un poco, y eso me gustó mucho también leer de Vargas Llosa, la certeza de un escritor cuando está seguro de que lo que está saliendo de su pluma merece la pena y se siente orgullosa. A veces uno, por modestia o por no saber muy bien cómo será recibido por el público, no lo dice y quizá vanidosamente, no lo sé, pero Vargas Llosa dice, creo que sí he conseguido algo importante con esta obra, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante todo lo que viene detrás. A mí me gustó mucho el lenguaje, en concreto yo me fijé mucho en el lenguaje de esta obra porque me parece que es un personaje en sí, cómo los personajes se describen a través de las palabras que usan en sus diálogos, en la manera en la que están, y los peruanismos, ¿no? Que en esta época de globalización en la que pensamos que hay un único español, que deberían ser traducidas bla, 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 me parece muy rico ver cómo algo que está situado en un lugar no se ha tratado ni de explicar ni nada. El que entiende y el que no, que lo busque, pero cómo esa riqueza de vocabulario también radica en los localismos, los modismos y en ese reflejar las clases sociales, la preparación académica, con quién si es de medio rural, urbano, etcétera, las palabras con las que se expresa cada uno de los personajes. Entonces me parece que es una obra que merece mucho la pena echarle ojo. Mucha gente la critica porque se pierde y es confusa por estos brincos que da y no es fácil. Ahora Eduardo Casar seguramente tendrá ahí mucho más que decirnos, pero me parece que es una obra que sigue atrayendo al público joven y eso me parece siempre que es un tesoro dentro de una obra que tiene 50 años, el que siga queriéndose publicar y ser leída. Entonces, yo la recomiendo, me parece que es un hito dentro de la literatura y algo a lo que echarle ojo. Bueno, pues ahí está Conversación en la Catedral, ya es un clásico de la literatura latinoamericana, ¿no? Vámonos con la dichosa palabra de esta noche. La definición dice lo siguiente: quitar a alguien lo atarantado, o lo distraído, lerdo o lo menso. Remediar la pasividad de alguien. Recortar a una vela la parte de la mecha ya quemada. Verbo que suele usarse en imperativo y que ojalá tuviera más éxitos porque mucha falta nos hace. Tenemos para ustedes
escepticismo y mística, aproximaciones a la crítica del lenguaje de Mautner. Este es un libro de Gustav Landauer, traducción de Héctor A. Piccoli o Piccioli, con textos de la cultura alemana en Herder. Y bueno, también tenemos Educar a los Ojos y Malacara, ambas son de Guillermo Fadanetti, el escritor que trae un sombrero. Uno es de Almadía y el otro es la colección de Nuevo Almadía. Y de la colección histórica de la editorial Océano, de la que ya hemos hablado en este programa, aparece en este programa Nuestro Pacto, de Ryan Andrews, que además de escribir el texto, estadounidense, radicado en Japón, también son las ilustraciones, que son geniales, en tonos azules, y un poco lo que hace es reivindicar las tradiciones, el folclore frente a la globalización. Es un viaje de unos amigos, de unos niños, estos rincones de la infancia que a veces se nos olvidan luego cuando somos adultos, y que responde a varias preguntas que nos hacemos luego de mayores. Es una novela gráfica, es estupenda, es bastante extensa, y bueno, pues la traducción es de Alfredo Villegas, que también se me olvida decirlo. Muy bien, pues nuestro pacto es que volveremos después de esta pausa. Aquí seguimos con ustedes en La Dichosa Palabra, en el mes de las festividades patrias de México. Y tenemos para ustedes otra pregunta. Nos pregunta Raúl Roldán, ¿por qué la X suena distinto en Oaxaca y en examen? A ver. Bueno, yo creo que la X suena de manera muy parecida en Oaxaca, que en Chiapas, que en la Ciudad de México, pero ese es otro asunto. En realidad, le voy a dar un tip muy general. El tip muy general es cuando encuentres inconsistencias en algo, cosas que no te parezcan lógicas, busca su historia. Las respuestas están en el pasado de todo, ¿sí? Entonces hay que irse hacia atrás. Desde luego, primero, antes de irnos para atrás, y es que a ver si nos da tiempo, en realidad la X creo que es la letra del alfabeto, a lo mejor alguien me corrige, que tiene más variables de sonido, que puede representar más sonidos diferentes. Otra peculiaridad de la X es que, al igual que, según yo, la W o la W, es la única letra que en su nombre no lleva su propia letra, aunque sí solía llevarlo en el pasado, entre los griegos, entre los griegos que ya tenían la letra X, creo que la llamaban Xi, entre los etruscos y entre los romanos, esta letra tenía la X y tenía el nombre de la letra tenía la propia X. El sonido original lo seguimos heredando de los griegos occidentales, porque los griegos más hacia el oriente lo pronunciaban ligeramente distinto, como si fuera una K y una S, el sonido X. Y todavía conservamos ese sonido original en algunas palabras, sobre todo cuando la X va a la mitad de la palabra. Por ejemplo, en examen, o en exigente, o en éxito, ¿no? Ahí el sonido X, KS, X, sigue estando muy presente. Cuando va al principio, nosotros ya lo hemos suavizado. Los griegos no lo suavizaban, de tal manera que Genofonte, o Xenofonte, ellos lo llamaban Xenofonte, así tal cual. Cuando nosotros decimos xenófobo, refiriéndonos al que odia a los extranjeros, los griegos pues decían xenófobo, o sea, pronunciaban la X al principio. Nosotros ya no, es muy difícil de pronunciar, la hemos perdido esa pronunciación con X cuando va al principio. Entonces, la X muchas veces se suavizó en S, por ejemplo, en xilófono, ¿no? Decimos el aparato, que el instrumento musical, el xilófono, con X, lo suavizamos con una S, o en xenófobo, como nosotros decimos. Ahora, como la X también desde hace muchísimo tiempo representa quién sabe qué,
hasta la incógnita desde el siglo XVII, gracias a René Descartes, que es una historia muy bonita que espero contar si me da tiempo. La X también se ha usado para representar otros sonidos distintos que no tenían en el español de la época. Entonces, cuando transcribieron del náhuatl y de otras lenguas indígenas al español, a caracteres latinos, muchas veces usaron la X para denotar el sonido J o el sonido sh, como en Xola o Xelja, que se escriben con X, ¿no? Claro, y bueno, pues claro. Así es, ¿no? Ahora, fue, por cierto, esta letra que es tan poco frecuente, porque en realidad casi siempre son palabras griegas las que se conservan con la X y somos nosotros los que usamos ese sonido para referirnos a esas antiguas palabras. La X siempre ha representado un poco como esa cosa rara. Se dice, cuenta una leyenda falsa, pero leyenda simpática, que cuando Descartes publicó su libro sobre geometría, que fue una genialidad y se considera la fundación de la geometría analítica, porque tuvo la maravillosa idea de usar el álgebra para explicar la geometría y fusionó estas dos cosas. Por eso tenemos el diagrama cartesiano. Todo eso viene de ese libro de Descartes, La geometría, de principios del siglo XVII, que eran anexos del discurso del método, que eran como demostraciones de cómo su manera de razonar era correcta, ¿no? Y se dice que el impresor, que Descartes había decidido que la última letra del abecedario, la Z, debía ser la variable incógnita, la desconocida, pero que el impresor se le acababan las letras, los tipos. Entonces, le dijo a Descartes, oye, ¿qué pasa si en vez de Z empiezo a usar X? Y Descartes, pues que sabía perfectamente que en álgebra, en matemáticas, da exactamente igual qué nombre le pongas, puede ser la variable, lo que sea, es tradición llamarle X a la primera incógnita, pero es una tradición completamente arbitraria, puedes llamarle lo que sea, ¿no? Entonces, el impresor puso X. Eduardo. Yo quiero decir una cosa que es muy bonita. Hay una gran afinidad emotiva con la X, que algo tiene de cruz y de calvario, porque México se escribe con el etcétera, del poema de Ricardo López Méndez. Pero, por ejemplo, Xochicalco es una atribución de grafías, ¿sí? En realidad no es ni la X de la J, ni la X. No dices Xochicalco, ni dices Xochicalco. Entonces, pero lo dices con ese, ¿no? Es decir, hay muchos nombres. Saludo a todos los que viven en Xochicalco, es bien bonito ahí. Es una atribución lingüística ¿sí? Que ya se usó con la X, porque como dicen Lodares y el otro que escribe la historia de las letras, la X es matemática, enigmática y aristocrática. Y a muchos se les hace que la X es popular, normal, de a ras de tierra y esas cosas, pero con todo respeto, hay que estudiar un poquito. Ahora, eso va cambiando con el tiempo. La clasificación de películas, que es bastante reciente, es de 1968 que Estados Unidos empezó a ponerle clasificación a las películas. La X se reservó para las cosas súper extremas pornográficas, ¿no? Disque. Y luego la X, pues, ha adquirido todo tipo de otras connotaciones, ¿no? Ahora es una marca muy, muy, muy popular, o sea, un producto puede llevar la X sin ningún tipo de connotación. Incluso los rayos X les puso así este carnal Roentgen porque era enigmático, no lo podía explicar, entonces dijo, que sean rayos X. Ahora yo quería un poco referir que en el Museo del Hombre de París hay huesos de animales extintos y dicen que sabemos que las marcas que tienen no fueron accidentales, sino fueron hechas por el hombre, porque son taches, ¿no? Sí. Son taches en los huesos, que es como la forma más elemental de marcar algo, como la gente que no sabe escribir y que pone una X, ¿no? Sí. Vámonos. Muy bien. Pues el tiempo se nos va, el tiempo apremia y pues tenemos la pregunta en redes del día de hoy.
obra escrita por quien era probablemente la persona más poderosa de su tiempo, como una serie de apuntes personales, al parecer sin la intención de que fuera publicada. En el primero de sus libros hace un recuento de los dones que le han legado otras personas, escrita originalmente en griego, helenístico o koiné. No solamente era la persona más poderosa de su tiempo, sino además dicen que es el más poderoso y más sabio que se han conjuntado esas dos cosas, ¿no? Estamos hablando de las meditaciones del emperador Marco Aurelio, que dicen que escribió muchas más cosas, pero... Está muy bien, editorial Porrúa, ¿no? De Porrúa, exacto. Bueno, Gredos, hay muchas ediciones. Hay muchas. Biblioteca Scriptorum Grecarum. Pero muy recomendables y increíblemente actuales para haber escrito eso en el siglo II. Tenemos la dichosa palabra del día de hoy: quitar a alguien lo atarantado, esa es una palabra padrísima, o lo distraído, remediar la pasividad de alguien, recortar a una vela la parte de la mecha ya quemada, verbo que suele usarse en imperativo y que ojalá tuviera más éxito. Despabilar o espabilar. Aunque ya es de noche, despabilense el día de hoy. Y bueno, pues tenemos que despedirnos. Muchas gracias a la producción, que hace un gran esfuerzo en estas ocasiones. Y gracias, Laura, Pablo, Eduardo y a todos los que nos ven. Por favor, un saludo, cuídense. Que también hacen un gran esfuerzo. También. Buenas noches, muchas gracias.